Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Al menos 10 ciudades de Ucrania amanecen sin electricidad y en algunas regiones como Kiev tampoco tienen agua. Ahora que empieza a llegar el frío, Rusia ha destruido un tercio de las centrales eléctricas. Zelensky le ha pedido a sus ciudadanos que ahorren luz porque los cortes en el suministro van a continuar. Hasta las 5 de la tarde, hora local, miles de ucranianos van a estar sin luz. El servicio eléctrico solo se va a mantener hasta las 11 de la noche y lo que temen ahora los civiles es el invierno que les espera, muy frío y sin suficiente agua. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Ucrania responde, intensifica su ofensiva en el Donbass. La resistencia está ya a punto de entrar en Jersón, que es una de las ciudades que se anexionó ilegalmente Rusia hace solo unas semanas. Y ante la presión de Ucrania es muy relevante el anuncio que han hecho las autoridades prorrusas de esa zona de Jersón, porque van a evacuar a los civiles a la espera de la contraofensiva de Ucrania. Y la otra noticia internacional se va a producir en el Reino Unido, donde la primera ministra Liz Truss va a volver a ser noticia esta tarde. Se va a tener que enfrentar en el Parlamento británico a las preguntas de la oposición. Tiene sesión de control, aunque no es allí en la oposición donde tiene las voces más críticas, sino entre las propias filas conservadoras que han iniciado ya las maniobras para destituirla a su primera ministra, por mucho que haya rectificado. A la 1 de la tarde hay esa sesión de control y Truss va a intentar salir a flote como pueda. La mayoría de conservadores quiere que Truss renuncie y empiezan a echar de menos incluso a Boris Johnson. A ningún hogar español le va a faltar energía este invierno. Y me comprometo, señorías, a dedicar todos los recursos para continuar defendiendo a la gente que construya sus últimos presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas será insolvencia o mala. Si es que el problema es que cuando viene usted aquí nos trae unas cifras que no se cree nadie. No se da cuenta que el gobierno está haciendo el ridículo. Pise algún cristal, hombre. Su preocupación son las elecciones próximas. Dígale a la élite que le apoya que tiene que pagar impuestos, hombre, y que hay que subirle el salario mínimo interprofesional y que la reforma laboral es adecuada. Más que Sánchez y Feijóo ayer contrastaron dos tonos en el debate del Senado. El presidente cambió el suyo, sustituyó los ataques de la primera vez por un tono más institucional. El objetivo era preservar el pacto en ciernes por el Poder Judicial entre el Gobierno y el PP. En cambio, el presidente del PP salió a la ofensiva con ataques directos a Pedro Sánchez, del que llegó a cuestionar que quiera España. Incidió Feijóo en el pacto con los independentistas, criticó que se dé dinero para comprar videojuegos, es como resumió el bono cultural, pero no para comprar comida. Y ahora, pasado el debate, Gobierno y PP buscarán llegar al pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En paralelo, el Ejecutivo tratará de impedir que sus socios parlamentarios, que todavía están en plazo de poder hacerlo, presenten una enmienda a la totalidad contra las cuentas, las que Feijóo le ha pedido a Sánchez que retire. Es miércoles, es 19 de octubre, hoy es noticia el precio de la luz, pero no porque suba, sino por todo lo contrario. Este miércoles en España vamos a tener el precio más bajo de lo que llevamos de año, 80 euros el megavatio hora. Gillian Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Los españoles estamos pagando hoy por la luz un 30% menos que ayer, mientras en el resto de Europa el precio realmente triplica el nuestro. La situación en el continente sigue siendo delicada y por eso Bruselas ha vuelto a defender que se use ahora el fondo COVID para paliar los efectos de la crisis energética. Que, como vemos, no afecta igual a todos los Estados miembros. La propuesta de la Comisión Europea pasa ahora por crear un mecanismo temporal para limitar el precio del gas, pero de una forma más flexible. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. La propuesta de la Comisión busca ante todo impedir los picos en el precio de la electricidad para que nadie vuelva a vivir otro terrible agosto energético. Luego, su eficacia sobre la factura de hoy está por ver, porque ni llega a proponer el tope a los precios del gas, ni tampoco entra en el espinoso tema de la creación de un nuevo fondo. Lo que se admite es que es necesario el dinero europeo, lo busca donde puede y confía que los gobiernos se den por satisfechos ahora con la propuesta de usar de forma libre una parte, el 10%, del dinero condicionado para la cohesión, de un dinero que podría perderse porque fue otorgado en los presupuestos del 2014-2020 y muchos gobiernos como España tienen una ejecución baja. El 10% en el caso español son 4.200 millones y esto mientras la Comisión le sigue dando largas a eso del modelo español de la excepción ibérica sin atreverse a proponerla aún, aunque eso sí, quiere condicionar los precios con compras colectivas, dice, y un nuevo índice que se aplique también al gas licuado que llega a Europa por barco.
Francia se echó ayer a la calle para protestar precisamente por los efectos de esta crisis energética y por la precariedad laboral, pero esta huelga general no tuvo el efecto que esperaban los sindicatos. Sí, se alteró el funcionamiento del transporte público, sí que hubo grandes manifestaciones en las ciudades, pero no se paralizó el país ni muchísimo menos. Hubo poco seguimiento en la educación, pero sigue, por ejemplo, el bloqueo en las refinerías de petróleo. Y a todo esto se suma la crisis política que se puede abrir en el país porque el gobierno de Emmanuel Macron no descarta aprobar los presupuestos por decreto, algo que ya ha criticado la oposición, que además amaga con presentar una moción de censura contra el presidente si sigue adelante con ese plan presupuestario. En España, el gobierno sigue negociando con los grupos políticos para sacar adelante sus cuentas para el año que viene. Ya sabe que para eso no puede contar con el Partido Popular. Lo dejó claro ayer Feijóo en el Senado, por si alguien todavía tenía alguna duda. Pero sobre lo que sí está hablando el Gobierno con el PP es sobre el Consejo General del Poder Judicial. Parece, señoría, que podemos llegar a un acuerdo en la renovación de dos importantes órganos, como es el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y en aras de preservar ese espacio, pues creo que es importante, señoría, que lo dejemos a un lado. Y eso hicieron los dos, no sacaron el tema ayer en su cara a cara y con discreción siguen negociando para llegar a un acuerdo lo antes posible. En el PP no querían cerrar el pacto antes del debate de ayer, así que veremos qué pasa en los próximos días. Mientras tanto, el Poder Judicial está encadenando una interinidad tras otra. Lo último es que el Supremo ha rechazado anular el nombramiento de Rafael Mozo como presidente provisional del Poder Judicial, tal y como pedía uno de los vocales del Consejo. Amplía Pedro Jiménez. La crisis en el Poder Judicial nos deja una decisión y una foto. El Supremo ha rechazado suspender cautelarmente la elección de Rafael Mozo como presidente del Consejo del Poder Judicial, tal y como solicitaba Venceslao Lea, el vocal que recurrió el pacto entre conservadores y progresistas que le aupó al puesto. La Sala aún tiene que decidir sobre el fondo del asunto. Con lealtad al rey. Y la foto se ha producido durante la toma de posesión de Dolores Delgado como fiscal de Sala, primer acto al que estaban invitados los presidentes en funciones del Supremo y del Consejo. El primero ha ocupado el lugar preeminente de la mesa presidencial, mientras que Rafael Mozo estaba en una silla a la izquierda y a una altura inferior respecto del lugar que ocupaba la cúpula del alto tribunal. El ex juez Salvador Alba finalmente ha ingresado en prisión en Las Palmas por conspirar contra Victoria Rosell, la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género. Salvador Alba fue condenado en 2019 por maniobrar contra la entonces diputada de Podemos cuando comenzaba su carrera política. Ser Canarias, Agustín Padrón, buenos días. Hola, buenos días. Alba entró en prisión de la prisión de Salto del Negro en Las Palmas de Gran Canaria de forma voluntaria durante la mañana de ayer, después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretara su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Además, rechazó todos los recursos que había puesto, incluyendo una recusación al presidente del Tribunal Superior de Justicia. La sentencia, recordar, era firme desde noviembre del año pasado. Y hablamos ahora de educación. Porque según un nuevo estudio, casi la mitad de los universitarios españoles admite tener cierta dependencia del teléfono móvil porque dice les hace sentir bien. Pero el otro problema es que usan el móvil una media de 4 horas al día. De la Molina. Para valorar si los universitarios hacen un uso problemático del móvil, los autores del estudio les han hecho preguntas como estas que enumera Antonio Aguiló, que es uno de ellos. Me siento perdido sin el móvil. Me han dicho que paso demasiado tiempo con el móvil. 6 de cada 10 han respondido que usan el teléfono para sentirse mejor y más tiempo del que les gustaría. Casi un 30% lo utiliza más de 5 horas en días laborables, un porcentaje que sube al 34% los fines de semana. Relacionado con esa dependencia, el estudio aporta otro dato. La mitad de los estudiantes universitarios tienen homofobia, terror a quedarse sin teléfono o sin internet. Ellas están más enganchadas que ellos, probablemente, dicen los responsables del estudio, por el uso que hacen del dispositivo. Las mujeres lo utilizan para redes sociales, para comunicarse con gente, y los hombres lo utilizan más para juegos. Y un dato más, un 31% de los universitarios se ha gastado más de 500 euros en un teléfono. Y fuera de España, en el Reino Unido, se ha activado la alerta de amenaza por un movimiento militar de China. Las autoridades británicas dicen que expilotos militares de ese país están siendo reclutados para entrenar a pilotos chinos a cambio de grandes cantidades de dinero. Victoria García. Desde el Reino Unido no ocultan su preocupación a la vez que desaprueban el movimiento de Pekín porque supone una amenaza para los británicos y también para Occidente. Y aunque no han prohibido a los pilotos ingleses que realicen esas labores de entrenamiento a los chinos, sí que les piden que tomen medidas para minimizar los riesgos. Es el ministro de Defensa británico. Hemos hablado con los pilotos que han sido contactados por China. Les hemos dicho que si aceptan pueden perder sus privilegios militares e incluso enfrentarse a denuncias y procesos legales. En total, 30 pilotos han sido contactados por China con una oferta cercana a los 200
290.000 euros al año por trabajos de entrenamiento a pilotos chinos. Vamos ya con ese espacio que dedicamos a prestar atención a las noticias del ámbito local. Hoy vamos a parar en la Comunitat Valenciana. Ana Talens, bon día. Bon día, Ángels. Y en Galicia, Ricardo Rodríguez, bon día. Bon día, Ángels. Voy a empezar contigo, Ana, porque ya conocéis a las falleras mayores. Falta todavía unos cuantos meses, pero ya hay falleras mayores nombradas. Sí, Ángels. Ayer el alcalde Joan Ribou cumplía con la tradición en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. Es un acto que genera muchísima expectación porque hay que elegir a 2 de entre 26 candidatas. Toda Valencia está pendiente, se retransmite por la radio, por la televisión. Y como digo, el alcalde abría los sobres en los que estaban los nombres de las afortunadas. El alcalde lee el nombre mientras otra persona llama por teléfono a la elegida. Primero la fallera mayor infantil, que es Paula Nieto Medina, que tiene 11 años, no hubo ningún problema, la chiquilla habló con el alcalde. Sin embargo, cuando llamó a la fallera mayor, Laura Mengo Hernández, ocurría esto. Buzón Movistar. Això no m'havia passat mai encara, Es cierto, esto no había pasado nunca. A la segunda Ribó ya pudo hablar con Laura, tiene 25 años y pertenece a la Comisión Lándiga de Campanar. Según dijo, pues de la emoción se le había caído el teléfono y no había podido contestar. Es fallera desde que nació, ha estudiado enfermería, está trabajando en el Hospital La Fe, en el área de maternidad, pero se lo va a dejar este año para vivir la fiesta profundamente y de paso estudiar oposiciones. Y Laura y Paula estarán hoy aquí en la cadena SER en el especial Ser Falleros de Hoy por Hoy Locos por Valencia, y luego esta tarde ya se les proclama oficialmente. ¿Tú te acuerdas del programa Hola Rafaela? Sí. Que llamaba, pues un poco eso. Claro, porque entiendo, Ana, Ana y Sastre, que también lo conoces, que todas las falleras, las posibles candidatas, están con el teléfono como cuando esperas la llamada para que te hagan ministro. Claro. Exacto. Está como todo para el poner el mundo... buzón de voz. Correcto. Pobre, qué mal lo debió pasar. Pobre mía. Ricardo, un grupo de gallegos que está diseñando una base humana para colonizar Marte en 2030. Sí, ya lo dice la canción, hay un gallego en la luna, no sé si la conoces. Este será Marte. Sí, la verdad es que vayas al lugar del mundo al que vayas, siempre o casi siempre te encuentras a un gallego, así que no podía ser de otra manera. Son un grupo de gallegos los que están diseñando la base humana para colonizar Marte a finales de 2030. Un grupo de investigadores de la Universidad de Vigo trabaja desde hace años en esta sede y nos la han enseñado, lo que han trabajado ya hasta ahora. Será hexagonal, con un tamaño de 4,5 metros por lado y estará formada por 3 plantas de 2,8 metros de altura. Se fabricaría íntegramente aquí en la Tierra con aleaciones de aluminio y tiene habitaciones pensadas para vivir, con dormitorios, aseos, bueno, todo lo confortable que pueda ser la vida en Marte, porque fíjate, Ángels, la temperatura media allí es de 60 grados bajo cero y nada de asomarse por la ventana porque la radiación en el planeta rojo es literalmente letal, pero a donde no llegue un gallego... Claro, pero para estar recluido ahí dentro, supongo, claro. Sí, nada de salir, por eso esa base está perfectamente trabajada y bueno, vale. Supongo que han sellado toda esa base para que no entre nada, claro. Y Ana, ¿quién es Vicentina Navarro? Pues Vicentina Navarro es una mujer de 69 años, de Elche, que ha ganado el concurso de pelar granadas y el concurso de la granada ideal que se ha celebrado en la Fireta del Camp, que se ha celebrado estos días. En Elche se cultiva la granada Mollar, que es la única que tiene denominación de origen protegida y ampara a 40 municipios del Baix Vinalopó, la Alacantí y la Vega Baja. Vicentina ha ganado por su habilidad y destreza y conocimiento de la granada Mollar. Y si te parece, Ángels nos explica su técnica, porque ella no la parte por la mitad ni le pega golpes con la maza del mortero, ¿no? Como me han dicho mis compañeros que hacen. No. No, que hago yo, por ejemplo, también. Pues eso, pues si te parece la escuchamos, que le he pedido que me explique su técnica. Vale. Escúchala. Truco ninguno. Yo con el cuchillito le saco la coronita de arriba, ahí a 1,5 cm o 2 centímetros, depende de la granada, lo grande que sea. Le voy cortando todo el cerco y ya una vez cortadito lo desapego y le hago por los taninos unos cortecitos hacia abajo sin llegar a cortar hasta abajo del todo. Y cuando ya están, voy abriéndola poquito a poquito para que no se parta o algo y después... La deja abierta como una flor, no la corta del todo. No sé si me parece más fácil. Bueno, tendría que verlo, que a mí lo de la maza me funciona. Es complicada la granada. Es complicada, pero está buenísima. Muy rica, pero sí. No, pero no es complicada. Sí, es complicado. No es complicado, lo de la maza. Lo vamos a dejar aquí. Richie, por cierto, sé que te ha gustado la música que ha puesto Javier Ruiz esta mañana. Me ha encantado. Yo soy fan de Javier Ruiz esta mañana. Para gustos los colores. Esta mañana. Hasta ya hablaremos tú y yo. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Y nuestra recomendación cultural para empezar el día, la primera novela del director de cine J. Linares, es La propuesta de Dani de la Fuente.
J. Linares es director de cine, pero hoy no recomendamos sus películas, sino su debut literario, El último verano antes de todo, en Planeta. La novela es una declaración de amor a las mujeres que nos cuidan, a mi generación, los que nacimos a principios de los 80, a mediados de los 80, a las madres, a las abuelas. La novela, con tintes autobiográficos, cuenta el regreso de un director de cine fracasado a su pueblo 18 años después, a despedirse de su madre, enferma de cáncer. Quería arrojar luz sobre un tema que a mí en ese momento me estaba afectando mucho, que era decirle adiós a la persona que me había dado la vida. Una persona que le dejó en herencia un diario lleno de ilusiones. Y descubrí que a veces los hijos somos unos auténticos imbéciles, porque se nos olvida preguntarle a nuestras madres quiénes eran ellas antes de nosotros, que soñaban, que querían. El último verano antes de todo es el de los 18, ese viaje iniciático a la juventud, al deseo, a la libertad, lleno de sueños. El verano de la rebeldía. El libro radiografía a esa generación, a sus padres y a sus madres. La violencia machista, el acoso escolar. Si este libro cae en manos de un chaval que esté sufriendo bullying, o más importante aún, en manos de unos padres cuyo hijo esté sufriendo bullying y no se dan cuenta, ojalá sirva para darle esperanza, porque se pasa. Tienes que ser fuerte porque acaba pasando. Una novela con un muerto en un pantano, también inspirado en hechos reales, que atrapa y conmueve al lector hasta el final. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.